Dice en su palabra que nosotros somos ese templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Como iglesia, que Él es la cabeza y nosotros somos los miembros. Muchas veces nosotros nos imaginamos como iglesia es un lugar de reunión, nos imaginamos un grupo de personas que se reúnen en nombre de Dios, un grupo religioso o que hace actos religiosos, un lugar o sitio de adoración y muchas cosas más, amén. Pero la iglesia, hermanos queridos, está formada por personas creyentes en Jesucristo, que tomamos la decisión voluntaria de obedecer y seguir sus caminos y mandamientos y ser nuevas criaturas. Ser nuevas criaturas es nacer de nuevo, hermanos. Como dice la Escritura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Dios. Amén. O sea que nosotros ya morimos a ese viejo hombre, a la naturaleza pecaminosa. Entonces volvemos a nacer con Cristo Jesús en el ámbito espiritual. Amén. Que no nos pase la de aquel siervo que fue a buscar de noche a Jesús y le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Le dijo Jesús a Nicodemo: tú siendo maestro de la ley no sabes eso. No sabía que tenía que hacer y le dijo: tienes que nacer de nuevo. Y no lo entendía. Y a veces a las personas nos pasa eso. No sabemos que lo que Dios quiere en nuestros corazones, en nuestras vidas, es que moramos al pecado, que nazcamos de nuevo. Y ya no peleemos, hermanos. Si peleábamos, ya no peleemos. Que si gritábamos, ya no gritemos. Que nos soportemos los unos a los otros, que nos amemos unos a los otros. Dios quiere edificar la iglesia y Dios es la cabeza principal. Amén. ¿Lo tienen ahí? Efesios 2, capítulo 20. Vamos a leerlo hasta el 22. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, yo creo que esta palabra hoy nos enseña algo muy profundo y quiero que la desglosemos paso a paso. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí el más importante no es el sitio de reunión, las estructuras, este servidor que está aquí, es Jesucristo. La iglesia somos las personas, ¿cierto? Aquellos que hemos decidido entregarle nuestro corazón a Él, rendirnos ante Él. Aquellos que le decimos: Jesús, ven a mi vida, ven a mi hogar, ven a mi familia, ayúdame. Quiero morir al pecado, quiero agradarte a ti, quiero hacer lo recto delante de ti. Amén. Yo quiero que entendamos esto, hermanos, porque nos han enseñado muchas cosas que realmente a Dios no le agradan, ¿no? Unos fundamentos que se salen de lo que Dios nos manda. Y yo quiero meditar un poco sobre esto y enseñarles sobre el fundamento de los apóstoles. La iglesia solo puede ser verdadera si está fundada en la revelación infalible e inspirada de Cristo. Recordemos que esta palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Esta palabra, mi hermano, no las palabras que salen de mi boca. Si salen de mi boca, pero están en la palabra, es la palabra de Dios la que yo estoy citando. Amén.
Entonces, la iglesia solo puede ser verdadera si está fundada en la revelación e inspirada de Cristo a los primeros apóstoles. Los apóstoles del Nuevo Testamento fueron los primeros mensajeros, testigos y representantes autorizados del Señor crucificado y resucitado. Eran las piedras del fundamento de la iglesia y su mensaje se preserva en los escritos del Nuevo Testamento como el testimonio original y fundamental del Evangelio de Cristo, válido para todos los tiempos. Todas las iglesias y los creyentes dependen de las palabras del mensaje y de la fe de los primeros apóstoles, tal como se registran en Hechos y en los escritos apostólicos inspirados. Su autoridad se conserva en el Nuevo Testamento y a generaciones posteriores de la iglesia les toca obedecer la revelación apostólica y a testificar de su verdad. El Evangelio dado a los apóstoles del Nuevo Testamento por medio del Espíritu Santo es la fuente perdurable de la vida, verdad y dirección para las iglesias. Amén. Bueno, yo quiero que entendamos algo. Cuando él dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles, empecemos por entender qué es un apóstol. Porque hoy en día muchas personas dicen que se llaman apóstoles, pero es muy triste que nosotros no entendamos lo que dice la Escritura, ¿no? Los apóstoles fueron aquellos hombres, testigos oculares, que andaron con Cristo, que vivieron con Cristo, que comieron con Cristo, que tenían comunión con Cristo. Son testigos oculares. Amén. No es cualquier persona, hermano. No es porque yo funda aquí muchas iglesias en la tierra. No, hermanos. No, eso no es ser apóstol. Yo quiero que seamos muy sabios y muy entendidos, porque Dios nos va a pedir cuentas. Dios nos va a pedir de cuentas de todo lo que nosotros hablamos, de todo lo que nosotros hacemos en esta tierra. Dice, yo busqué aquí sobre algo de apóstoles. ¿Qué significa un apóstol? Un profeta, un discípulo, una doctrina. Y dice que apóstoles son testigos oculares de Cristo que fueron discipulados o enseñados por Cristo directamente. Esos son los verdaderos apóstoles, hermanos. ¿Por qué les quiero enseñar esto? Y no es palabra mía, es palabra de Dios. Yo quiero que vayamos ahí en 2 de Corintios 11, capítulo 11, 13. ¿Capítulo qué? Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13. Aleluya. Vamos a leerlo del versículo 13 al 15. Amén. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Amén. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Yo quiero que entendamos algo, mis hermanos. Cuando Dios habla de falsos apóstoles, profetas, discípulos del Señor, Él lo dice es porque los habían y los hay hoy en día. Y hoy en día, cada día más, porque está la apostasía. Y la apostasía es algo que dicen que no es verdad.
Y nosotros aquí estamos es para buscar de Cristo. Yo también, este servidor. Nosotros los predicadores solamente somos servidores de Cristo. Somos el ejemplo vivo de Cristo. ¿Y qué hacía Jesús cuando estaba con sus apóstoles? Les discipulaba, les enseñaba, les lavaba los pies. Y él, vuelvo y lo repito, lo he dicho muchas veces, pero siempre tendré que decirlo, hermanos. Lo que Jesús hizo fue enseñarnos a servir, no a que Él le lavara los pies. Yo creo que cualquiera de nosotros le lavaríamos los pies a Cristo, ¿cierto? Yo sería el primero. Pero Jesús le dijo, no, Señor, que vas a hacer eso, ¿cierto? Pedro le dijo a Jesús, perdón, ¿cierto? Dijo, ¿qué vas a hacer eso? No, Señor, no. O sea, él dijo, yo tengo que hacerlo antes, Señor. Pues dijo, si no lo permites, no vas a ser participante del reino de los cielos, ¿cierto? No eres de los míos, entre otros. Y como el siervo no es mayor que su maestro, ¿cierto? O sea, nosotros, ¿qué hemos de hacer? Lo mismo que hizo Jesús. Servir. Lavar los pies significa servicio, hermanos. No es que yo soy grande. No. Que yo porque predico soy el más grande aquí. No, mis hermanos. ¿Qué dice el Señor? El que quiera ser más grande, hágase vuestro servidor. Yo siempre lo he dicho. ¿Dónde estaré yo como servidor dentro del cuerpo de Cristo? La palabra de Dios dice que nosotros somos un cuerpo, que Cristo es la cabeza, ¿cierto? Entonces yo como servidor, ¿dónde estaré? Yo me imagino por en el dedo pequeñito, en el meñique quizás, o en uno de esos deditos, porque aquí hay otros hermanos más humildes, más sencillos, buenos, excelentes servidores. Nunca es más grande delante de Dios el que quiere ser como un gobernante, dice la Escritura, ¿cierto? Nunca. Delante de Dios es el más humilde, el más siervo, el más que dice, venga, aquel hermanito que dice, venga, yo ayudo a barrer, a limpiar las sillas, a lavar los baños, ¿cierto? Ese es grande en el reino de los cielos, hermanos. ¿Por qué quiero enseñarles esto? Porque a nosotros nos han enseñado cosas que no son. Y no es el fundamento de Dios. En los primeros apóstoles, quiero que vayamos ahí en Apocalipsis 2:2. Aleluya. Apocalipsis capítulo 2 versículo 2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Por qué dice el Señor esto? Porque hay falsos apóstoles, hay obreros fraudulentos que se hacen pasar por apóstoles, y nosotros tenemos que tener ese fundamento. Es de los 12 apóstoles, incluyendo a Pablo. Alguno de ustedes me dirá, pero el apóstol Pablo no comió con Jesús, no vivió con Jesús, ¿cierto? Yo sé que algunos se estarán preguntando eso, mis hermanos, pero la Escritura dice que él se le reveló directamente a Pablo. Amén. Aleluya. Yo quiero que miremos ahí en Lucas 16:16. Lucas capítulo 6 versículo 16, perdón. Lucas capítulo 16 versículo 16. Amén. ¿Estamos ahí? Dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. La ley y los profetas fueron hasta ¿quién?
hasta Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista, ¿cierto? Hasta ahí. Él fue el último profeta. Así como Pablo fue el último apóstol. Y de ahí en adelante es anunciado el reino de los cielos. Cuando llega Jesús, en el Nuevo Testamento, cuando se rompe el velo, que queda la ley a un lado y la gracia al otro lado, y nosotros ya no vivimos por ley, ¿cierto? ¿Tenemos que cumplir 613 mandamientos que había? No, ¿cierto? Pero tampoco los vamos a quebrantar, ¿no? Porque se resumen en dos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu alma y tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. A tu prójimo. Y tu prójimo no es solamente tu esposo o tu esposa, o tus hijos o tu familia, o mis hermanos en la fe. No es aquel próximo que está al lado mío, aquel necesitado. ¿Saben qué significa misericordia? Quiero, mas no sacrificio. Compadecernos de la miseria de los demás, de esa miseria espiritual en que andan muchos como andábamos nosotros también, ¿cierto? Eso significa misericordia, compadecernos. ¿Cuántas almas se están perdiendo hoy en día? Meditaba yo esta madrugada mientras estudiaba y oraba, y escuchaba por ahí las personas que se embriagan, las borracheras, todo eso, y me acuerdo de hace muchos años que el Señor también me sacó de allí. Otro lado. Sí, cuando en la época que no tenía canitas, era joven y no conocía a Cristo, iba a una iglesia pero por un acto religioso, y cada día Dios se ha venido revelando a mí por medio de su palabra y me ha venido mostrando su verdad. Cristo dijo: yo soy la verdad. Amén. Gracias, mi hermano. Dios te bendiga. Entonces les decía, se ha venido revelando a mi vida, y creo que a más de uno de ustedes, mis hermanos, cada día se está revelando, porque Él se está mostrando a sus corazones tal como es Cristo. Por Cristo estamos aquí, hermanos. Es Jesucristo, no es una religión, no son las paredes. Y yo quiero que nosotros realmente cada día muramos al yo quiero ser, no, que podamos decir: ser imitadores de mí como yo de Cristo, como dijo el apóstol Pablo. Eso es lo que tenemos que decir, ojalá sin palabras, porque el testimonio habla más que las palabras. Muchas personas se convierten afuera más por el testimonio, porque muchos predicamos, muchos hablamos de Cristo, pero pocos vivimos la palabra, y eso sí nos cuesta. Hermano, predicar, ustedes dirán, esto es fácil. Y yo les digo, es complicado, fácil aparentemente, pero la verdad es difícil. Y es más difícil, ¿sabe qué? Vivir la palabra. Soportar cuando la esposa se pone de mal genio y no contestarle. O viceversa, ¿cierto? Soportarnos a nosotros cuando somos toscos al hablar, cuando somos bruscos al hablar con nuestras esposas, o cuando vamos a educar a nuestros hijos. Pero el Señor nos manda eso, soportarnos los unos a los otros. Eso es vivir así como el Señor dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Yo me pregunto mucho eso, y cada vez que recuerdo esa palabra digo: Señor, ayúdame, necesito aprender a ser manso y humilde de corazón, porque últimamente sí que nos falta humildad, mucha humildad, y más a nosotros los ministros del Evangelio, porque nosotros somos el reflejo de Cristo. Aquí nosotros somos la imagen de Cristo. Yo creo que tenemos mucho que aprender. Entonces, los profetas fueron hasta Juan, los apóstoles del Nuevo Testamento, siendo Pablo el último apóstol que vino a anunciar el Evangelio a los gentiles. Miremos ahí 1 Corintios 15:8. 1 Corintios
capítulo 15, versículo 8. ¿La tienen ahí? Yo también lo acá encontré. Dice así: y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Hermanos, ¿hay más apóstoles? Según la escritura, según el fundamento de la palabra de Dios. Miremos ahí en Gálatas 1, 11 al 16. Ahí cerquita donde estamos, pero en Gálatas. Gálatas. Gálatas 1, 11 al 16. Mas os ruego, mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Hago un paréntesis ahí. Evangelio. Está hablando de la palabra de Dios, del evangelio de Jesucristo. No hay otro evangelio, hermanos. ¿Por qué? Porque hoy en día oímos otros evangelios que no son el evangelio de Dios. Amén. Entonces, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, dice el apóstol Pablo, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo más celoso de las escrituras que mis padres. Pero de las tradiciones, perdón, de mis padres. O sea, él seguía las tradiciones de sus padres en el judaísmo, las leyes, ¿no? Las normas, las reglas de hombres. Dice el 15: pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. El apóstol Pablo, Jesucristo se le revela a Pablo para predicar a los gentiles. ¿Y quiénes somos los gentiles? Tú, yo y todo aquel que no somos del pueblo de Cristo. Amén. Los judíos eran el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios. No era, es el pueblo de Dios. Pero a los suyos vino, y los suyos, ¿qué pasó? No le recibieron. Todavía nuestros hermanos, podemos decir, en Cristo Jesús, porque a pesar de que ellos no son gentiles, ellos, bueno, algunos no han aceptado a Cristo en su corazón, allá lo tienen por un profeta más. Si tú vas allá, el pueblo judío ortodoxo, porque hay judíos cristianos que conocieron a Cristo por medio de la palabra y sí han aceptado a Jesús, pero la mayoría ya en el pueblo de Jerusalén no han aceptado a Jesucristo. Por lo tanto, ellos viven bajo la ley. Ellos creen que van a ser salvos por la ley. Por eso vino Jesús, porque nosotros no podemos cumplirlas todas. Él vino a deshacer las obras de la ley, a cumplirlas por nosotros. No es que no las haya cumplido, las cumplió todas, pero Él vino a hacerlo por nosotros porque Él sabe que nosotros no podemos hacerlo. Ahora es por fe en Jesucristo que somos salvos. Entonces el evangelio fue revelado, Jesucristo se le reveló a Pablo para que Pablo nos revelara por medio de él a los gentiles el evangelio, que es el evangelio de la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos salvos por fe, no por obras, para que nadie se gloríe, dice el Señor. Amén. ¿Vamos entendiéndolo hasta ahí? Amén. Bueno,
quiero que vayamos ahí en Hechos 9, 4 al 6. ¿Por qué quiero que vayamos a Hechos 9? Resulta que nosotros no comemos enteros, ¿sí o no? O a veces comemos enteros. Pero ¿qué dice aquí? Mire. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién se le apareció ahí? Jesucristo. ¿A quién? A Pablo. Aquí estamos hablando de la conversión del apóstol Pablo, porque antes perseguía a la iglesia. Dice el 5. 9:4. Hechos 9:4 al 6. El 5 dice: Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Aquí vemos, porque ustedes dirán: pero si Jesús no vivió con Jesús, Pablo no vivió con Jesús, ¿cierto? Yo creo que por ahora les decía que eran 12 apóstoles. Matías fue unido, pero fue echado por suerte. Él no se le reveló Jesús, ¿cierto? ¿Si han estudiado eso? Les dejo ese pequeñito, porque el Señor dice: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Entonces les dejo ese pequeño estudio, hermanos. Matías dice entonces que él echaron suertes para escoger a un hombre piadoso, temeroso de Dios, lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Para que reemplazara a Judas. Pero él no se le reveló nuestro Señor Jesucristo como a Pablo, y aquí lo verificamos. Ahí en el 5 él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, habló directamente con Jesús el apóstol Pablo. Le vio cara a cara. En su ceguera espiritual, física que tenía, él pudo ver a Jesús y hablar con Jesús. ¿Sí? Y fue dado para que él viniera y nos revelara el Evangelio de Jesucristo por la fe, por la locura de la predicación. No es porque yo hago obras, porque es que yo soy el pastor aquí, el predicador. No, hermanos, no. Es más, para mí esto es muy delicado, porque Dios nos va a exigir más a nosotros. Recibiremos mayor condenación los que predicamos el Evangelio. Tenemos que tener cuidado, temor y temblor delante de Dios. Cuando la Escritura aquí nos habla de tantas cantidades de cosas que suceden hoy en día, no es que el predicador esté juzgando aquí, hermanos. No. Es porque esas cosas han venido sucediendo y están sucediendo más hoy en día, en estos tiempos que se viven de apostasía. Y estamos en tiempos finales. Cristo viene pronto por su iglesia y muchos se van a perder, inclusive cristianos, inclusive pastores. Y digo: Señor, ayúdame, dame sabiduría para interpretar correctamente tu palabra y enseñar correctamente tu palabra a la iglesia, Señor. Ayúdame cada día, porque no es fácil predicar, no es fácil estudiar, hermanos. A veces uno cogía y entonces leía una cita bíblica y ya literalmente era para nosotros, ¿cierto? Pero no es así. La palabra se interpreta a sí misma. Mire, estamos viendo, ¿cierto? Que no es como nos lo han enseñado. Muchos tienen sus dudas. Escudriñen las Escrituras, dice el Señor, porque mi pueblo se perdió por falta de ¿qué? De conocimiento, mis amados. Yo sí soy una persona que molesto por eso, porque yo también fui engañado. Yo también creí muchas cosas de las que hoy en día enseño que no están correctas. Y pues como yo quiero agradar a la piedra angular, a Jesucristo, que Él es la cabeza de la iglesia, sobre Él estamos edificados nosotros, sobre Jesucristo, sus profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles. Amén.
profetas eran en el Antiguo Testamento, para aclarar. Amén. Jesús le habló directamente a Pablo. Aquí podemos ver que el apóstol Pablo no fue llamado por ningún hombre, sino directamente fue por nuestro Señor Jesucristo. Quiero que miremos ahí cerquita en Hechos 2:42. ¿Lo tiene? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo les dije que yo había estudiado un poquito sobre cada tema, ¿no? Porque ustedes de pronto, pues, no conocen ciertos términos. Doctrina. ¿Qué significa doctrina? Conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico, político, etc. Pero estamos hablando de la doctrina cristiana, amén. Por eso aquí en Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, de aquellos apóstoles que andaban con Jesús, que partieron el pan con Jesús, que comieron con Jesús. Amén. Porque hermanos, hoy en día muchas personas se está llevando el diablo, porque hay mucha gente que va a las iglesias cristianas y multitudes, pero no hay una comunión, hermanos. Nosotros tenemos que tener comunión los unos con los otros en la iglesia, hermanos. Tenemos que preocuparnos los unos de los otros. Si un miembro del cuerpo, dice la escritura, se duele, un dedito más pequeño se machacó, ¿no se duele todo el cuerpo? Así debemos de hacerlo nosotros, hermanos. Si algún hermano está en necesidad, nosotros aquí debemos de bregar a ayudarle, no sostenerlo, hermano. No es que ustedes tienen que sostenerme aquí porque soy el pastor, aunque el obrero pues gana su salario y sí, que coma y viva el evangelio, dice la escritura. Pero no, hermanos, eso no es lo más importante. Para mí lo más importante son ustedes, porque yo soy el pastor. ¿Y qué hace el pastor? Cuida las ovejas. ¿Qué hace el pastor? Alimenta las ovejas. ¿Qué hace el pastor? Mira que estén sanas las ovejas. Mira que ninguna se extravíe de camino. Pero yo me hago esta pregunta. ¿Será que si yo tuviera una iglesia gigante podría estar pendiente de mis ovejas? Si de pronto están viviendo en pecado. A mí me gusta tener comunión con ustedes, mis hermanos, porque puedo hablarles de tú a tú. Tengo tiempo, tengo la disposición, puedo estar pendiente de las necesidades. A algunos no les gusta que les ayude. Bueno, es otro cuento. Pero de mi parte yo estoy para ayudar. ¿Sí? Si veo a alguien en necesidad, yo lo digo, hermano, vamos a reunir. A propósito de eso, por favor, vea, la canasta está vacía. Por ahí hay un mercadito que trajeron para un hermano. Ayer, el día de ayer, ¿cómo me agrada eso? Que haya comunión, hermanos. Dijeron, esto es para una persona en especial. En esta semana también vino un hermano a consejería. Vine por la noche aquí, lo atendí y también supe de su necesidad, aparte de la necesidad espiritual, de su necesidad física, digamos. También de lo que aquí se recoge, hermanos, para las necesidades, porque no es que ustedes son las ovejas del Señor. Yo también soy oveja. Pero créame que, pues bendito sea el Señor, Él me sustenta, Él me alimenta. O sea, yo no tengo por qué preocuparme. Ya lo que de ahí para arriba me dé el Señor es como para poder ayudar más a los hermanos en la iglesia, todo esto. Entonces yo le doy la gloria a Dios por eso. Pero el pastor se preocupa de sus ovejas. El pastor está pendiente de que no se descarríe ninguna. Porque ¿qué dice la escritura? Si hay 100 ovejas y hay una perdida, ¿qué hace el pastor? Deja las 99, ¿cierto? Y se va atrás. La que está perdida, la que está descarriadita por ahí. Toca ir, hermanos.
Esa es la labor de nosotros como pastores. Ese es el servicio de nosotros como pastores. Y no es fácil, hermanos, porque a veces no hay ovejitas y no hay cabritas. Y brincan mucho. Y de pronto se van a brincar la cerca y por allá resultan maltratadas. Y a mí me duele como pastor ver una oveja maltratada, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque de pronto están por allá, lejos del rebaño. Andan como solitas, como ovejas que no tienen pastor. Y entonces cuando dejamos de congregarnos, hermanos, vamos a pasar momentos difíciles, porque la carne se infla, la carne se levanta, la soberbia, el orgullo, la arrogancia, la altivez, las obras de la carne. ¿Sí se acuerdan de las obras de la carne, cierto? Y cuando nosotros andamos en comunión los unos a los otros, escudriñando, orando los unos por los otros, pendientes, ¿qué pasa? Los frutos del Espíritu se reflejan en el cristiano. Cambiamos, los hogares cambian, las familias cambian, las vidas cambian, ¿cierto, hermano Rubén? Pongo por ejemplo porque yo amo al hermano Rubén, un hermano nuevo en el Evangelio, junto con la hermana Alma. Qué bendición, porque ustedes son ejemplo, una familia nueva en el Evangelio, y nos da ejemplo a muchos de lo que es seguir a Cristo y poner la mirada en Cristo y no en los hombres, el de ser luz y testimonio. Eso es lo que tenemos que hacer, mis amados. Yo le doy gracias a Dios de verdad por personas como ellos, como el hermano Edgar Molano, también una familia nueva en el Evangelio. Los que ya conocemos, pues ya conocemos. Y si de pronto el Señor en su misericordia nos está rejuntando de nuevo, pero ya conocemos y hemos sufrido es porque no lo hemos buscado, ¿cierto? Lo merecemos, tenemos que admitirlo. Pero Dios es misericordioso. Acordémonos del hijo pródigo. ¿Qué pasó? ¿Cierto? Tenemos que aprender eso, mis hermanos. Dios es bueno y misericordioso y tenemos que acordarnos de que tenemos que volver al redil. Amén. Entonces, en Hechos 2:42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oiga, qué hermanos, qué precioso, hermanos, que nosotros perseveremos en la doctrina de Cristo. Esta es la doctrina de Cristo, hermanos, la palabra de Dios. Yo aquí les predico la palabra de Dios. Amén. Qué lindo que nos preocupemos los unos por los otros, que haya unidad, hermanos, que nos exhortemos los unos a los otros. No nos juzguemos, hermano. ¿A quién estamos para juzgar? Esta palabra nos va a juzgar algún día, cuando estemos delante del Señor. Yo te dije, ¿cuándo? Ah, bueno, aquí está escrita la palabra. Ella es la que nos habla a nosotros. Ella es la que nos reargulle de pecado a nosotros. Amén. La enseñanza al respecto de la persona de Cristo es la doctrina verdadera. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir y redarguirse. Amén. Toda es inspirada por Dios. Dios es el Hijo, Jesucristo es el Hijo de Dios, el cual es el fundamento de la iglesia. El fundamento, la piedra principal. Sobre él está edificada la iglesia. ¿Sobre qué está edificada estas paredes? Sobre un fundamento, ¿cierto? Una base. Unas bases. Y esas bases en la vida espiritual es Jesucristo. Jesucristo es el que sostiene la iglesia, hermanos. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros simplemente somos como los ladrillitos ahí, ¿cierto? Pegaditos, y ya viene el techo y todo, pero Jesucristo es la cabeza de nosotros. Amén. A él debemos de darle la alabanza, la honra, la gloria siempre. Es por él que estamos aquí. No es por el pastor, no es por otra cosa, otra situación. Es por Jesucristo, hermanos. Cuando vayamos a buscar del Señor en lo secreto, tú no vas a buscar por los demás, tú vas a buscar por ti mismo en lo secreto. Y el que le busca en secreto, el Señor le recompensa como en público, hermanos. Se notan los frutos. Hay un cambio en la persona, hermanos. Cuando tú tienes comunión con Cristo, hay una vida nueva. Mucha gente va a las iglesias, pero van solamente por los milagros,
por las añadiduras. Ahora, ¿Dios nos quiere bendecir? Amén. Sí, hermanos. ¿Quiere que vivamos bien? Abraham, Isaac, Jacob, Job, todos ellos fueron muy bendecidos. Pero lo importante no era la bendición, hermanos. Lo importante es el Señor que nos da la bendición. Entonces nosotros cuando vengamos a este lugar no vengamos por las bendiciones, porque sucedan milagros, hermanos. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos se van a perder. Segunda de Tesalonicenses 11:12. Allí dice que Dios envía un poder engañoso. ¿Alguien lo tiene ahí? Perdón. Segunda de Tesalonicenses 2. 2:12. 2:11 y 12. Amén. 2:11 y 12. Perdónenme. Perdónenme, en esta hay muchos de mis errores, hermanos. Pero espero que quede claro. ¿Ya lo tenemos ahí? ¿Me lo lees, por favor, amor? Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Se complacieron en la injusticia. Dios envía un poder engañoso a los que no quisieron creer a la verdad. ¿Y quién es la verdad? La palabra. La palabra es verdad. Cristo es la verdad. Dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra verdad, hermanos. No hay otra verdad. Cuando Él dice aquí que envía un poder engañoso, es porque todos esos milagros que suceden por ahí en muchos lugares, no estoy diciendo en todos, Dios lo envía para que muchos se pierdan, porque van es por los milagros, pero no van por el hacedor de milagros. Y eso lo corroboró la escritura en Mateo 7, 21 al 23. Mateo 7. Gloria a Dios, aleluya. Porque muchos, ¿ya lo tienen ahí? Muchos van a decirle: Señor, Señor. Dice ahí en el 21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no de matar. Mis amados, ¿por qué les quiero enseñar yo esto? Porque hoy muchos profetas se levantan y muchos falsos maestros. Pero el Señor les va a decir: apartados de mí. No es por los milagros, no es porque yo tenga dinero, hermanos, o porque tú tengas dinero, que nosotros se ve de que tenemos a Dios en el corazón. No, el cristiano no se ve no se nota por eso, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque sea un hombre, una mujer de testimonio. Una mujer, un hombre que viva en comunión con Cristo, que viva en comunión con la iglesia, no que esté allá por allá escondidito, no, hermanos. El Señor no nos manda a nosotros ser como ovejas allá de otro rebaño, estar mirando ahí, no, hermanos. Él nos manda a tener comunión los unos a los otros. Jesús lo hizo con sus apóstoles y es la enseñanza para nosotros, hermanos. ¿De qué me sirve a mí ir a un lugar a hacer un acto religioso? A que el pastor me vea y los hermanos me vean, si yo no tengo comunión con Cristo, hermanos. Y eso pasa mucho en las obras grandes. Yo le tengo miedo a tener una obra muy grande, porque en realidad, hermanos, pues si yo no lo hago por dinero, pues ¿cómo voy a estar yo pendiente de mis ovejas? Ahora, puede que uno delegue funciones a otros líderes, pero no es fácil, hermano. Yo he visto muchos hermanos que llegan a este lugar, vienen de muchas iglesias grandes como la del pastor César Castellanos, ¿sí? Pero allá lo manejan con líderes.
Pero llegan y me dicen, no, mire, es que mi líder no sé qué y esto. Pero hermano, no estamos poniendo la mirada en el Señor. No hay comunión los unos a los otros. Cada quien vive su propia vida y defiéndase cada quien. Allá en un lugar tan grande de esos es difícil. Entonces, a mí no, en lo personal, no me agradaría tener un lugar así de inmenso. No. Tendría que estar muy pendiente de los pastores, de los líderes, para que en realidad ellos puedan llevar buen alimento a las ovejas. Y eso no es fácil, hermanos. Eso no es fácil. Aquí con las pocas ovejas que tenemos, ¿y cierto? Andamos de tiempo hasta donde no más. A propósito de eso, necesitamos servidores, personas idóneas, temerosas de Dios, apartadas del mal, llenas de la presencia del Espíritu Santo, que nos colaboren en la obra del Señor. Aquel que quiera, bienvenido sea. Les hacemos un estudio y vamos a servirle al Señor, amén. Bueno, yo quiero que para terminar ya, hermanos, entendamos esto. El fundamento es Jesucristo y sus apóstoles. Ya lo estudiamos, ya lo vimos. Los profetas, la palabra profeta, quiero que la entiendan bien, es una persona que predice o interpreta hechos a través de la inspiración de alguna divinidad. No es un adivino, el profeta no es un adivino, mis hermanos. Por favor, entendámoslo. El profeta no es una persona que me viene a adivinar el futuro. Eso no es de Dios, hermanos. Vuelvo y lo leo. El profeta es una persona que predice o interpreta hechos a través de la inspiración de alguna divinidad. No es un adivino. Entonces, la palabra profética, porque hoy en día no tenemos profetas, la palabra profética es esta, inspirada por Dios directamente, y ella es la que nos habla a nosotros. Cuando un profeta de estos habla aquí, está hablando al pueblo. Cuando yo estoy aquí hablando que un profeta dijo esto o aquello, estoy hablando palabra profética, hermanos. El último profeta lo leímos, fueron ¿hasta dónde? Hasta Juan. No hay más profetas, mis hermanos. Ojo, mis hermanos, mis amados, en el amor de Cristo los exhorto. Si lo quieren tomar, tomen. Si no, no se preocupen. Yo no soy juez de ustedes. Esos hombres que se dicen ser profetas, que le hablan directamente a las personas, que le hablan de su propio corazón, como dice la Escritura, eso es adivinación, por si le atinan, y muchas veces son muy acertados, pero eso no viene de parte de Dios, no, Señor, porque la palabra es para exhortar, para corregir, para rearguir, para instruir en justicia, hermanos. No es para que le adivinen el futuro al hermano o al pastor, de que le va a ir bien, que va a tener una mega iglesia y que va a ser millonario. No, Señor, no. Eso no es del Señor. Amén. ¿De qué sirve que el hombre gane el mundo entero si pierde su alma? La mayor riqueza es su alma. Lo hago en el amor de Cristo. Porque muchos no quieren oír, muchos se disgustan. Pero como yo digo, hermano, yo no estoy aquí para, hermano, ser feliz y darle un evangelio a cada uno independiente, no. El evangelio de la salvación es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá lo entendamos, hermanos. Amén. Démosle gloria a Dios. Démosle una aplauso. La palabra profeta deriva del griego profetes, que significa mensajero o portavoz. Las predicciones hechas por los profetas son llamadas profecías. Entonces, estas son las profecías. Amén. Si quieren profundizar más sobre el tema, ya saben que estamos dispuestos a enseñarles y que aquí les damos doctrina, hermano, y lo que no lo sabemos lo estudiamos entre todos, porque la palabra no es de interpretación personal. Amén. No es porque el pastor se la sabe todas. Entre la multitud de consejeros está la palabra de sabiduría, pero nuestra guía es la palabra de Dios, la doctrina de Cristo. Esta es la única doctrina, hermano. No hay otra doctrina. El que se salga de esta doctrina, hermanos, ojo con eso. Tengan cuidado, hermanos.
porque muchos enseñan otras doctrinas. Cristo es el fundamento. La iglesia somos el cuerpo de Cristo, somos el templo de Dios viviente. El Espíritu Santo mora en el cuerpo de Cristo, o sea, en nosotros, hermanos. Cristo es la roca, Cristo es la piedra angular, la piedra principal de la iglesia. No hay otra autoridad o evangelio, no hay otra autoridad, hermanos. El evangelio es de Cristo. La Biblia dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mis hermanos, pongan la mirada en el Señor, busquen de Dios, oren por estos servidores que estamos aquí ministrando la palabra de Dios, dándoles el alimento a ustedes. Oren por estos servidores para que Dios nos llene más cada día, nos capacite más de su Santo Espíritu, para que no hagamos cosas indebidas, hermanos. No pongan la mirada en este servidor ni en otro servidor, pongan la mirada en Cristo Jesús, porque Él es tu Salvador, Él es mi Salvador. Amén. Aleluya. Piedra angular, piedra de fundación, quiere decir, y símbolo de Cristo, a quien el apóstol Pablo se refirió como la cabeza angular o piedra angular de la iglesia, o sea, piedra principal que dirige y sostiene. Cristo Jesús es el que nos sostiene a nosotros, hermanos. La iglesia somos nosotros, somos tú y yo, tu familia se ha llegado a los pies de Cristo, hermanos. Nosotros tenemos que ser edificados en Jesús, en el evangelio de Cristo, no en ningún otro evangelio, no en ninguna otra doctrina que no sea la doctrina de la salvación, que es por medio de Cristo Jesús. Aleluya. Con esto termino, mis hermanos. El diseño de Dios en la iglesia